Ya le adelantábamos, esta mañana platicamos con la periodista Anabel Hernández sobre su última revelación periodística. Cada vez entendemos mejor, cada vez tenemos más piezas del rompecabezas sobre de qué se reía la Barbie. Este narcotraficante ligado a varios cárteles en nuestro país que fue detenido en un aparatoso operativo durante el sexenio de Felipe Calderón. Fue nuestra primera pregunta, ¿de qué se ríe o de qué se reía la Barbie? Vamos a escuchar a Anabel Hernández. Es muy curiosa esta sonrisa de Edgar Valdés Villarreal, porque él acababa de sufrir un atentado y había sobrevivido. En ese operativo donde lo quisieron detener policías federales ahí en el Estado de México, ahí cerca de Toluca, si no mal recuerdo. Ahora tengo la información que el objetivo no era detenerlo, sino asesinarlo. Y quien lo quería asesinar era uno de los policías corruptos que había recibido dinero de él. Entonces, presentarlo vivo, al final de cuentas vivo, en este show para los medios de comunicación, debió haber sido una escena irrisoria para la propia Barbie, porque ha de haber dicho, sí, ahora me presentas, pero querías matarme. Te presentas como autoridad, pero tú y yo sabemos que tú recibes sobornos de mi parte desde el 2002, refiriéndome a toda esta policía corrupta que era encabezada por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y todos estos policías corruptos. La propia Barbie me ratificó esto en una carta que publiqué en 2012 allá en el periódico Reforma. La carta me la envía a mí la Barbie y yo como periodista pues busco lugares donde publicar mis reportajes y bueno, en aquella ocasión lo publiqué en Reforma y bueno, tuvo su impacto esta carta porque él decía me querían matar, el presidente Felipe Calderón encabezaba reuniones con narcos, yo le pagaba dinero, decía la Barbie, yo personalmente le pagaba dinero a García Luna y a todos estos personajes. Y bueno, cuando publiqué esta carta tuvo su impacto, pero evidentemente la autoridad en automático decía, no tiene ninguna credibilidad, es un narcotraficante, y pareciera que ahí quedaron las cosas. Ahora, la historia ha dado un giro, diría yo, de 360 grados. De este tipo de giros que no es muy común ver en este tipo de investigaciones de largo aliento que yo hago, pero cuando me los encuentro realmente para mí misma es realmente increíble, ¿no? Es la palabra, creo yo, increíble es la palabra, cuando ahora, después de todos estos años, de que cuando yo recibí la carta fue en noviembre de 2012, y ahora justo días pasados, acabo de descubrir a través de un documento oficial, judicial, que obra en una corte allí de Estados Unidos, que Edgar Valdés Villarreal no era solo un narcotraficante, no era un simple narco, como cuando publiqué la carta decían los funcionarios públicos. Ahora se sabe que era informante de la DEA y del FBI, que trabajaba para ellos desde el 2008, compartiéndoles información sensible, incluyendo información sobre esos policías corruptos que le estaban mostrando como un trofeo en aquella conferencia de prensa, pues ahora histórica, diría yo. Sí, sin duda, histórico este reportaje también. Podemos decir que ni las autoridades mexicanas con las que él tenía vínculos, ni los cárteles mexicanos sabían del panorama completo, pero Estados Unidos sí sabía, y me llama la atención que hayan permitido operativos como Rápido y Furioso o el Plan Mérida, sabiendo de pues primera mano por un informante de estos vínculos entre gobierno y narcotráfico. ¿Cómo cambia nuestro entendimiento de toda la estrategia? Bueno, yo pienso que hay dos ámbitos en los cuales ver esta información que ahora revelo a través de estos documentos judiciales de que Edgar Valdés Villarreal era informante de la DEA y del FBI. Por un lado, por supuesto, está el tema de Estados Unidos y por otro lado está el tema de lo que significa para las autoridades mexicanas de haberse sentado durante años con este narcotraficante, haberle recibido maletas de dinero y ahora saber, imagino deben de estar, pues, ellos mismos, estas autoridades corruptas, pues,
Uno ya está en la cárcel, es Genaro García Luna, que ya está prisionero bueno, otro quiere volver en Nueva York, pero los otros, la larga lista que él menciona en la carta que me envió, bueno, pues deben estar preocupados, digo yo, es la palabra lo menos que se puede decir. Pero la otra parte de Estados Unidos que tú me preguntas es fundamental. Ahorita y yo debo decirte que Edgar Valdés Villarreal no es el primer narco que trabaja para estas agencias. Yo en mi libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, el cual publiqué apenas en diciembre pasado, revelo justamente esta historia, que es una historia que yo ya venía documentando desde el 2011, había publicado algunos reportajes, pero finalmente, después de todos estos años, es decir, estamos hablando de 8 años, 9 años de investigación periodística, finalmente logro cerrar ese círculo y poder dar esta información a través de este libro, donde el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, el verdadero capo de capos de México y el capo del cártel de Sinaloa. Su socio y brazo derecho, Joaquín Guzmán Loera, y su hijo, Vicente Zambada Niebla, eran informantes de la DEA. Tenían reuniones con la DEA, se sentaban con ellos a hablar y le daban a la DEA información de sus enemigos, claro, porque para ellos, si arrestaban a todos los Beltrán Leiva y si arrestaban a todos los Zetas, pues mejor, porque tenían ellos más cobertura, más crecían, entre menos competidores, más crecían ellos. Lo que ahora, esa parte es indignante, es increíble, ¿no? Porque al final de cuentas, estas agencias se sentaban con estos criminales, ¿no? Y sabían que eran criminales, pero jugaban y en este juego los empoderaban. Y por otro lado, al mismo tiempo, porque de acuerdo a las fechas que narra Vicente Zambada en su diario, que es el que yo publico en mi libro, al mismo tiempo, simultáneamente, la DEA y el FBI se reunían con los enemigos del cártel de Sinaloa, que era con los Beltrán Leiva, porque la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, en ese momento trabajaba con los Beltrán Leiva, que en 2008 ya eran enemigos del Chapo y del Mayo. Y también recibía la DEA información de ellos. En realidad, la DEA tenía, evidentemente, ahora que uno ve estas piezas, pues tenía todo el rompecabezas claro. Qué locura pensarlo así. Estaban controlando los hilos de una u otra manera, influyendo en este juego criminal entre los cárteles de la droga, ¿no? En donde tantos funcionarios públicos mexicanos estaban involucrados y el gobierno americano lo sabía. Porque si bien por un lado la Barbie, ahora sabemos, les estaba informando de los funcionarios corruptos de Genaro García Luna y de los demás, también el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Vicentillo le estaban informando al gobierno americano de los mismos corruptos, porque estos corruptos, si bien protegían principalmente al cártel de Sinaloa y protegieron por una buena parte a los Beltrán Leiva, mientras los Beltrán Leiva eran amigos del cártel de Sinaloa, pues recibían dineros pues, de muchas personas. Por eso esta guerra tan señalada, inventada en el discurso de Felipe Calderón, era solo eso, un invento, porque en la práctica no era una guerra contra las drogas, era una guerra por las drogas, por el control de las drogas, y el gobierno de México, por un lado, le estaba ayudando al cártel de Sinaloa a llevarse todo el pastel. Y por otro lado, el gobierno americano jugaba con los cárteles de la droga mexicanos como si fuera boliche, ¿no? Y jugando con los destinos y con la violencia de este país, ¿no? Claro, con la vida de las mexicanas y los mexicanos, a final de cuentas. ¿Cómo cambia ahora si entrémosle de lleno a la parte de México que tú señalabas y denunciabas y que has denunciado por muchos años? ¿Cómo cambia ahora también nuestro entendimiento de todo ese gobierno y de las figuras que, como dices, están sujetas a juicio o que siguen por ahí, incluso buscando hacer un nuevo partido político? Bueno, pues no incluso ya lo hizo el señor Felipe Calderón, pues ya tiene su que partido. Está señalado directamente, ¿correcto? De haberse sentado y recibido, o sea, no hay terceración. No. Yo aquí tengo la carta de Edgar Valdés Villarreal. Le tomé una foto ayer a mi carta, a esta carta que he conservado durante tanto tiempo, está en mis archivos, es parte de mis archivos que he acumulado durante años, y él dice, en esta carta que publico en el periódico Reforma en su momento, él dice que
Bueno, dice, mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento, así lo escribe él, en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Este hombre, que era informante de la DEA y del FBI, que de acuerdo a este documento judicial que tengo en mi poder, el gobierno americano lo considera literalmente confiable, dice, la información que nos dio es veraz, es lo que te decía, se confirmó que era auténtica. Diciendo que es veraz. El Departamento de Justicia americano, exacto, sí, allá en esta corte de Estados Unidos, diciendo, la información que nos dio la Barbie era veraz. Para que en un documento judicial en Estados Unidos el gobierno diga esto, el Departamento de Justicia diga esto, es porque ya lo corroboraron. No es porque le creo, me cae bien, es mi amigo y pienso que de buena fe le creo. No, para decir eso en un documento judicial es que ya comprobaron que lo que les había dicho era verdad. Y tan era verdad la información que estaba dando Edgar Valdés Villarreal, que incluso él, y aquí se descubre en este documento, él fue quien le dio al gobierno americano el paradero de Arturo Beltrán Leiva. Y gracias a esa información auténtica, real, veraz, es que el gobierno americano la comparte con la Marina Mexicana y que se da este operativo a finales del 2009, donde termina ejecutado, muerto, Arturo Beltrán Leiva. Bueno, aquí en el documento judicial se afirma, esa información nos la dio Edgar Valdés Villarreal, era veraz, tan veraz como la información que en el propio documento judicial de Estados Unidos señala que Edgar les daba información de todos los policías corruptos mexicanos. En el documento, la información del detalle de todos los nombres y todas las cosas que dio Edgar Valdés aún está bajo sello, es confidencial, información que está guardada bajo secreto, porque pues muchas de estas acciones, de acuerdo al documento, estas investigaciones del gobierno americano siguen en curso. Mientras sigan en curso, no pueden abrir esa información. Claro. Pero a través de esta carta que me dio la Barbie, sí sabemos a quién se refería. Y empieza con Felipe Calderón Hinojosa, habla de Juan Camilo Muriño, que también estaba parte de esos acuerdos con el narco. Recordemos al auditorio que Juan Camilo Murillo murió en un accidente, en un avionazo inexplicable hasta ahora. Otra de las personas que Edgar señala en esta carta que participaba en esos acuerdos con narcos era el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que de acuerdo a esta carta, Felipe Calderón y Juan Camilo Murillo lo mandaban a negociar con los narcos. Yo en el libro Los Señores del Narco, es decir, desde el 2010, publiqué esta información e identifiqué, le puse un seudónimo al general Mario Arturo Acosta Chaparro como el general X. Y ahí señalé como el general X, por órdenes del presidente, se reunía con todos porque mi intención era pues proteger lo más posible a mi fuente de información. Esta información de esta carta que está diciendo, que escribe Edgar Valdés en 2012, el propio general me lo confirmó en 2010. Él, de viva voz. Después sabemos que además de que Juan Camilo Muriño está muerto, extrañamente también muere el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Lo ejecutan en la vía pública en la Ciudad de México en 2012, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Después hay una lista de personas que la Barbie dice, yo les daba sobornos, habla de Genaro García Luna, dice, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en aquel entonces, 2012, cuando firma la carta, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta, ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información.
Armando Espinosa de Benito era un policía de muy alto rango, uno de la gente más cercana a Genaro García Luna. Habla de Luis Cárdenas Palomino, que es un policía también muy cercano a García Luna, que también es investigado ya en Estados Unidos, porque era parte de esta red de corrupción. Y bueno, ya en México a Luis Cárdenas Palomino, la Unidad de Inteligencia Financiera también ya le congeló las cuentas bancarias apenas en diciembre y de sus empresas y de sus familiares. Lo cual nos habla de que la Barbie estaba diciendo lo que, como decía el documento de la Corte allá en Estados Unidos, su información ha sido veraz. Señala también a Edgar Eusebio Millán, ojo, de toda esta lista que está dando, es el tercer muerto. A Edgar Eusebio Millán también lo ejecutaron en la Ciudad de México en aquel sexenio de Felipe Calderón. Después habla de Francisco Javier Garza Palacios, habla de Igor Labastida Calderón, el cuarto ejecutado de todo ese grupo de corruptos. Juan Camilo, el general, Edgar Millán e Igor Labastida. El cuarto de ese grupo de policías, de gente corrupta que estaba en estos acuerdos con el narco, que también fue ejecutado. Menciona a Facundo Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadé. Bueno, como ya le decíamos, fue una amplia entrevista que grabamos esta mañana antes de entrar al aire, porque así nos lo pidió Anabel. Pero si usted quiere leer el reportaje completo sobre los vínculos de la Barbie, este narcotraficante conocido por cruel y sanguinario con los Estados Unidos y con las autoridades de México, lo puede encontrar en la página de nuestra colega Carmen Aristegui, aristegui-noticias.com. Se llama Valdés Villarreal, el narco testigo de la corrupción de García Luna, era informante de la DEA y el FBI. Y es que de acuerdo con esta información nos surgen un montón de preguntas. Este narcotraficante hubiera operado con el aval de ciertas agencias en Estados Unidos en nuestro país y sobornando a funcionarios mexicanos. Y si Estados Unidos tenía el panorama completo, si sabía todo lo que estaba pasando entre gobierno y narcotraficantes, ¿por qué impulsó esta estrategia que costó tantas vidas humanas en nuestro país? Hay un montón de interrogantes, seguramente sabremos más una vez que se lleve a cabo la siguiente audiencia en contra de Genaro García Luna y sepamos si se va a declarar culpable o será un testigo cooperante, y tendremos información sobre todos estos vínculos que ya nos adelantaba Anabel Hernández.